El cubo de la suma y el cubo de la diferencia de dos cantidades. El cubo de la suma y el cubo de la diferencia son iguales a decir a más b por a más b por a más b. Y en el caso de la diferencia, a menos b por a menos b por a menos b. Es decir, en cada caso se van a multiplicar las veces que indique el exponente. A más b por a más b vimos en el caso anterior del cuadrado de la suma y de la diferencia. Tanto a más b por a más b y a menos b por a menos b resultan ser a más b al cuadrado y a menos b al cuadrado, multiplicado por a más b y a menos b. Y aplicando el cuadrado y la diferencia de el cuadrado de la suma y el cuadrado de la diferencia, vemos que a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, y que a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. A multiplicarlo por a menos b y a multiplicarlo por a más b aquí de este lado, obtenemos la expresión general del cubo de la suma y el cubo de la diferencia, la cual establece que el cubo de la primera cantidad más el triplo del cuadrado de la primera por la segunda más el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda más el cubo de la segunda cantidad, y que el cubo de la diferencia de las cantidades es igual al cubo de la primera cantidad menos el triplo de la primera al cuadrado por la segunda más el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda menos el cubo de la segunda cantidad. Cuando es más, todos los signos serán más. Cuando sea menos acá, cuando sea diferencia, solamente el menos estará en el segundo término y en el último término. Ejemplo: hallar el cubo de la suma y el cubo de la diferencia de las cantidades siguientes. Escribimos la regla suprimiendo la a más b. Acá en este caso, aquí decía a al cubo, aquí decía a al cuadrado, b, a y b al cuadrado y b al cubo. Aquí lo que hacemos es que dentro de los paréntesis escribimos la primera cantidad, que es 3x, aquí al principio, y el 4, que es la segunda cantidad, al final. Y en el medio, ambas cantidades, es decir, 3x en el primero y 4 en el segundo. 3x en el primero y 4 en el segundo. Como podrán darse cuenta aquí, 3x estuvo de primero acá, luego 3x4, 3x4 más 4. Es decir, que tanto la primera como la segunda se pone en el primer paréntesis la primera y en el último paréntesis la segunda cantidad. Acá en el medio se ponen ambas, primero 3 y después el 4, después primero el 3, después el 4. O sea, la primera, luego la segunda. Luego elevamos toda la potencia. 3 al cubo significa 3 por 3 por 3, 27, x a la 3. 1 por 3, 3. Más, aquí el 3 baja igual, 3 al cuadrado, que es 9x2 por 4. Más 3 por 3x, 4 al cuadrado, 16. Y 4 al cubo, que es 4 por 4 por 4, 64. Como podremos darnos cuenta, solamente trabajamos las potencias. 3x al cubo, 3x al cuadrado, 4 al cuadrado y 4 al cubo. Lo demás quedó igual, como el más 3, el 4, más 3 por 3x, más, todo quedó igual, solamente se trabajó la potencia. Y por último, 27x al cubo baja igual. Y ahora hacemos una multiplicación continua. 3 por 9 por 4, que es 108x al cuadrado. Más 3 por 3 por 16, que es 144. Y el 64 baja tal como está. En el siguiente ejemplo hacemos lo mismo, pero con la sustracción o con la diferencia, es decir, el cubo de la diferencia de estas dos cantidades. En el primer caso 5x, en el último caso 6y. Acá en el medio 5x y 6y, la primera y la segunda. La primera y la segunda. Luego las potencias. 5x al cubo es 125x al cubo, 5 por 5 por 5. 5x al cuadrado, que es 25, lo demás queda igual. Más 3 por 5x queda igual. Y 6y al cuadrado es 36y al cuadrado. Y por último 6y al cubo, que es 216y al cubo, ya que decimos 6 por 6 por 6. Luego que hacemos eso, procedemos a multiplicar. Nos damos cuenta aquí que 125x al cubo baja igual. 3 por 25 por 6, que serían 450.
x al cuadrado y y, más 3 por 5 por 36, que serían 540, x por y al cuadrado. Y 216y al cubo baja igual. Acuérdate que solamente debes escribir el 6 cuando estamos sustituyendo. No debes escribir negativo 6 porque ya la regla está preestablecida con su signo. Y otra cosa que debes acordarte es que el 64 aquí no debes escribir el 3 de exponente. No, solamente se pone el 3 de exponente cuando sea una variable. Como en este caso 216 lleva y al cubo porque hay una variable. Sin embargo, aquí no hay variable, aquí se deja así. Aquí te dejo algunos ejercicios para que lo desarrolles. El cubo de la suma de dos cantidades y el cubo de la diferencia de dos cantidades. Gracias.